Miércoles 17 de julio, miércoles de la 15ª semana del tiempo ordinario. Lectura del profeta Isaías. Así dice el Señor: Ay, Asur, vara de mi ira, bastón de mi furor. Contra una nación impía lo envié, lo mandé contra el pueblo de mi cólera, para entrarlo a saco y despojarlo, para hollarlo como barro de las calles. Pero él no pensaba así. No eran estos los planes de su corazón. Su propósito era aniquilar, exterminar naciones numerosas. Él decía: con la fuerza de mi mano lo he hecho, con mi saber, porque soy inteligente. Cambié las fronteras de las naciones, saqueé sus tesoros y derribé como un héroe a sus jefes. Mi mano cogió como un nido las riquezas de los pueblos. Como quien recoge huevos abandonados, cogí toda su tierra. Y no hubo quien batiese las alas, quien abriese el pico para piar. ¿Se envanece el hacha contra quien la blande? ¿Se gloría la sierra contra quien la maneja? Como si el bastón manejase a quien lo levanta, como si la vara alzase a quien no es leño. Por eso, el Señor de los ejércitos meterá enfermedad en su gordura, y debajo del hígado le encenderá una fiebre, como incendio de fuego. Palabra de Dios. El Señor no rechaza a su pueblo. El Señor no rechaza a su pueblo. Trituran, Señor, a tu pueblo, oprimen a tu heredad, asesinan a viudas y forasteros, deshuellan a los huérfanos. El Señor no rechaza a su pueblo. Y comentan: Dios no lo ve. El Dios de Jacob no se entera. Entérense los más necios del pueblo, ignorante. ¿Cuándo comprenderán? El Señor no rechaza a su pueblo. El que plantó el oído no va a oír. El que formó el ojo no va a ver. El que educa a los pueblos no va a castigar. El que instruye al hombre no va a saber. El Señor no rechaza a tu pueblo, porque el Señor no rechaza a su pueblo, ni abandona su heredad. El justo obtendrá sus derechos, y un porvenir los rectos de corazón. El Señor no rechaza a su pueblo. El Señor no rechaza a su pueblo. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús exclamó: Te doy gracias, Padre, Señor de cielo y tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y se las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, así te ha parecido mejor. Todo me lo ha entregado mi Padre, y nadie conoce al Hijo más que el Padre. Y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Palabra del Señor. Bien, queridos hermanos y hermanas, hoy tenemos unas lecturas, ¿verdad?, que como siempre nos llaman a la reflexión, pero que de manera especial hay unos tópicos que nosotros quizás en nuestra reflexión personal y en nuestra profundización en la fe deberíamos tomar muy en cuenta.
Primero vamos a ver en la primera lectura al Señor que quiere señalar, quiere dejar entender, quiere que nosotros como instrumentos suyos que somos, no actuemos con la prepotencia que muchas veces tenemos. En la primera lectura vamos a ver muy marcada la prepotencia del hombre. Y de ahí que hay unas preguntas, ¿verdad? Ya hemos escuchado las lecturas y hay unas preguntas, ¿verdad?, que aparecen en esa lectura. ¿Se envanece el hacha contra quien la ablande? ¿Se gloría la sierra contra quien la maneja? De modo que nosotros debemos de tener en cuenta y saber que nosotros somos instrumentos y que no deberíamos de gloriarnos, ni mucho menos utilizar los dones, carismas, talentos y posibilidades que Dios nos da para ir en contra de nuestros hermanos, porque Dios nos ha hecho copartícipe. Y esto es una realidad que nosotros tenemos que vivirla desde siempre. Desde el jardín del Edén se nos viene a nosotros indicando, instruyendo que la obediencia es el camino del bien y la desobediencia es el camino de la destrucción, de la perdición y del mal. Y en ese sentido entonces, que todo cuanto se nos ha dado a nosotros en la inteligencia, en todo lo que conlleva la inteligencia, desde la sabiduría, desde todos esos dones especiales y carismas que nos vienen por el Espíritu Santo, lo sepamos o no, lo hayamos pedido o no, es así, debemos de ponerlo al servicio. Y muchas veces cuántos científicos, cuántos investigadores y demás han hecho grandes descubrimientos y luego pues lamentablemente ha pasado para el servicio privado, ha pasado para incluso para hacer el mal, para buscando hacer un bien terminan creando cosas malas, ya sabemos, ¿verdad? Desde todas las bombas atómicas, desde todos los programas de manipulación, ahora con la neurociencia, sabemos cómo se manipulan a los seres humanos, cómo se mueven a las masas. Y esto es algo que no es un asunto como de uno decir, no te dejes manipular, porque no es tan fácil. Por ejemplo, yo mismo que estoy haciendo el comentario, sé que hay muchísimas cosas que me manipulan, porque no es como que tú ves la manipulación venir y te pones un escudo antimanipulación. No, es que ya se han hecho estudios, ya se han hecho profundización de cómo funciona el cerebro, de cuál es la forma en que se debe llegar a este o tal o cual persona, y desde ahí muchos seres humanos pretenden controlar, manipular a los seres humanos, de modo que en vez de tomar esos conocimientos para ayudarnos a crecer, a ser mejores, para que la humanidad se acerque más a Dios, se utiliza para todo lo contrario. Aquí es donde Dios dice, se envanece el hacha contra quien la blande, se gloría la sierra contra quien la maneja. Pues todos los instrumentos que nosotros utilizamos, cuando usted toma un suape y está suapeando, está mapeando, no es que el suape tenga que decir, wow, qué bien yo lo hago. El suape simplemente se sabe como un instrumento. Así Dios quiere que nosotros seamos humildes, sencillos y nos sepamos como un instrumento suyo. Por eso, con el salmista, el Señor no rechaza a su pueblo. Y nosotros tenemos que tener bien claro, porque muchas veces vamos por el camino del mal, nos vamos deshilachando, nos vamos destruyendo nosotros mismos y decimos, bueno, el Señor nos ha dejado a nuestra suerte, o bueno, el Señor nos está castigando. Pudiéramos incluso tomar estos mismos textos que habla del castigo. Sin embargo, tenemos que tenerlo en una lectura siempre teológica y siempre conforme a la época. El Señor no rechaza a su pueblo, nos va a decir el salmista, y tenemos que tenerlo pendiente. Y dice el salmista, también nos hace algunas preguntas. El que plantó el oído, ¿no va a escuchar? O el que formó el ojo, ¿no va a ver? El que educa a los pueblos, aquí señala, no va a castigar, pero debemos de ver no el castigo como lo tenemos nosotros ahora, sino más bien que es en tanto que Dios Todopoderoso, y que cuando nosotros tomamos el camino del mal nos permite que nos vaya mal, en tanto que Él tuviera el poder de no hacerlo, pero Él mismo nos ha regalado una libertad. Entonces, en cuanto a eso, en la antigüedad se ve como castigo, mas no como lo entendemos hoy. En el entendimiento nuestro de hoy, Dios no castiga.
Entonces, en ese sentido, podríamos decir, el que educa a los pueblos no va a pasar su examen, por así decirlo, ¿verdad? Es verdad, porque si nos da una educación, nos va a poner la prueba. El que instruye al hombre, entonces, no lo va a educar, no va a estar ahí. Y todo esto también nosotros debemos de planteárnoslo, no solamente global como seres humanos que somos, sino también tenemos que planteárnoslo de manera personal. Y aquí entonces sale a relucir la humildad de los santos, quienes viven en la santidad. Por más que tengan que vencerse a sí mismos todos los días, siempre, siempre, siempre van a tener un olor a humildad. No es algo tan fácil. Realmente nuestro impulso humano, nuestro carácter competitivo, nuestras manipulaciones viceversa, o sea, los seres humanos tendemos todos a manipularnos, o sea, a llevarnos, a movernos, a decir cosas para que el otro actúe, a hacer que la persona reaccione, y eso no va con la santidad. Y por eso el del corazón soberbio no está en la presencia de Dios, pero el de corazón humilde y recto, el justo, siempre va a tener pendiente cobrar su recompensa con el Señor, siempre que lo veamos en la tónica del Señor. Finalmente vamos a ver el que es experto en todo este tema de pobreza, de pequeñez, de humildad, de obediencia. Ahí vamos a encontrar al Señor, a Jesús, que hoy en el Evangelio nos dice: te doy gracias, Padre. Te doy gracias porque has revelado esto, ¿verdad? Lo ha escondido a los sabios, a los entendidos, a los ingreídos, a los que prepotentes, a los pedantes, a los que se creen. A ellos tú se lo has escondido. Por eso vemos a tanta gente con tantas capacidades y niegan a Dios y no lo alcanzan a ver. Y dice el Señor: pero se lo ha revelado a los pequeños, a los humildes, a los que los demás llaman ignorantes. Y entonces aquí dice Jesús: así te ha parecido mejor. Es importante, queridos hermanos y hermanas, que si usted considera que usted es una persona inteligente, no vaya a sentirse ahora excluido. No, porque yo soy inteligente, entonces Dios a mí no me permite. No. Estamos hablando de aquellos que se creen, que independientemente de que tengan sabiduría humana, pero no inteligencia humana, pero no cuentan con la sabiduría divina. No es como que tú eres bruto, tienes al Señor. Tú eres inteligente, no tienes al Señor. No podemos ir por esa línea. Más bien estamos hablando de aquellos que se mantienen como Jesús, que tenía toda la sabiduría humana, tenía toda la sabiduría divina, tenía toda la obediencia, y aún así dice que Él obedece al Padre y que hace lo que lo ha mandado su Padre. Y Jesús, que es Dios, en su humanidad reconoce que Él es un enviado del Padre y le da la gloria al Padre. De modo que Jesús va a enseñarnos que Dios defiende y salva al pobre, al humilde, al sencillo. Queridos hermanos y hermanas, que nosotros podamos mirar a Jesús hoy en el Evangelio y aprender de Él el sentido de la pobreza, de la pequeñez, de la humildad y la obediencia. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familiares, y les acompañe para siempre. Amén. Y te mando mi presencia, con vosotros estoy.